Ya. Entonces, les repito, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la actividad que se cierra justamente más tarde, si no me equivoco, creo que es en la tarde a las 6 o más tarde. Sin embargo, a estas alturas, pues ya ustedes ya revisaron, ya tienen un poco de teoría, pero vamos a reforzar y vamos a dejarlo eh, homogéneo. ¿Ok? Entonces, permítanme compartirles pantalla para poder compartirles la información. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los tipos de variables, pero no sin antes, quisiera que de lo que ustedes investigaron, me pudieran decir en general qué cosa es una variable. Y quisiera preguntarle directamente a Aldo. Aldo, por favor, con tus propias palabras, mencióname qué es una variable. Sí, a ver, espérame tantito. Con tus propias palabras, no lo leas. Estoy pensando. Este, es, es algo que sirve para designar alguna cantidad para tomar distintos valores de números Más o menos. dentro de un conjunto de números que sean específicos. Ok, más o menos. Juan Carlos. Profe, Sí. tengo una duda. Ajá. Lo que pasa es que a mí no me aparece actividad en plataforma y pues por lo visto creo que algunos compañeros tampoco, entonces, ¿sí dejó tarea plataforma? Sí, creo que sí. A No, mí no me solamente aparece. la que nos aparecía creo que fue una actividad que fue la semana pasada. Esta semana no nos apareció ninguna actividad. No, creo que fue lo que vimos en clase. Creo que les comentaba que habría que haber, no me recuerdo, creo que era una actividad. A ver, déjenmelo. No, profe, no aparece ninguna actividad ni nada por el estilo. Acabo de checar ahorita y no. Pues De hecho, no. se me hizo raro cuando comentó y dijo de que pues teníamos una actividad para hoy y yo como que, ¿qué onda si no hay nada? Ah, ok. Entonces, si no hay nada, pues no hay nada. Pues excelente. Entonces, entonces vamos a darle la vuelta a la situación. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver tipo de variables. ¿Y qué son tipos de variables? Seguros que no les dejé, porque tengo en la memoria recuerdos que les dije que investigaran sobre medidas de tendencia central y cómo se clasificaban las variables, que lo iban a hacer en su libreta, pero creo que no se iba a subir plataforma, sino que ustedes lo iban a investigar. Eso sí lo hicimos en clase la semana pasada. Ah, ok, Yo la tengo. entonces con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces, si no pasa nada, si no está en plataforma, no es calificación oficial, ¿ok? Pero sí lo que me interesa es que lo tengan en su mente, por lo menos en su libreta, ¿ok? Porque necesito que tengamos la información, ¿ok? Entonces, ya con lo que usted me dijo, pues entonces sí, sí, sí los comenté y entonces sí, sí lo hicieron, vaya. Entonces, continuando con eso, quisiera preguntarle a Juan Carlos qué cosa es una variable. Pues como una variable que dice que, por ejemplo, nos dan un problema, ¿Ok? pues tal vez nos dé cierto valor o no nos da un valor exacto y nos da como dos valores o algo así, así lo entiendo. Ok, entonces, en términos generales, gracias Juan Carlos. En términos generales, una variable como su prefijo dice varía, o sea, es algo que puede variar. ¿Y qué es lo que puede variar? Pues su valor, por eso se llama una variable, ¿ok? En estadística, bueno, en general las variables existen en todas las áreas del conocimiento, en todas. Sin embargo, en estadística están muy marcadas. Entonces, en término general, una variable estadística puede adquirir diferentes valores y cuya variación es susceptible. ¿Qué quiere decir que es susceptible? Pues de que obviamente en una variable estadística nosotros puede tener
esa, esa variación y que puede impactar en un resultado. Pero para continuar con esto, necesito que aprendamos que las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? Bueno, muchachos, una variable cualitativa expresa distintas cualidades, como lo dice su prefijo, cualidades, ¿ok? ¿Y qué tipo de variables representan cualidades? Pues ahorita las vamos a ver. Eh, También existen las variables cuantitativas. Como su prefijo lo dice, cuantitativas quiere decir todas aquellas que se pueden contar. ¿Ok? Las cualitativas expresan cualidades y las cuantitativas expresan cantidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una variable cuantitativa? Son variables matemáticas, es decir, sus valores toman un argumento o cantidades numéricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejemplos nosotros podemos representar en cada una de ellas? Las dos las podemos representar como variables, pero no todas las podemos utilizar como una variable estadística. ¿Ok? Sí las podemos utilizar para dar una conclusión, pero no todas las podemos utilizar para procesos estadísticos. ¿Ok? Pero es importante que nosotros las conozcamos. Por ejemplo, ahora, entendiendo que las variables representan diferentes valores, representan diferentes cualidades, en nuestra mente seguramente existen muchos ejemplos en las que por el momento no sabemos cómo se clasifica. Por ejemplo, ¿qué ejemplos nosotros pudiéramos tener para representar a a las variables cualitativas? Por ejemplo, podemos representar el miedo, podemos representar el hambre, la belleza, la ignorancia, los colores, etcétera. Estas variables, muchachos, no tienen un número, no son numéricas. Sin embargo, existen, varían. ¿Ustedes me podrían representar de manera numérica cuánto mide el miedo, por ejemplo? O sea, estamos de acuerdo que existen diferentes grados de miedo. Sin embargo, no existe una tabla numérica que diga, yo tengo 1.5 de miedo. Pues no, no existe. O sea, ¿tienes miedo o no tienes miedo? Así de sencillo. Los colores. En los colores no existe un número como tal de que te diga qué tan amarillo es. Que si bien es cierto que existe una tabla o una paleta de colores en las que uno categóricamente clasifica los colores, no es un número específico, sino sencillamente es una clave, pero no es un número matemático, ¿ok? En el caso de las variables cuantitativas, ahí sí todos los valores son numéricos. Hasta este punto, muchachos, quisiera preguntarle a Catherine. Catherine, ¿podrías mencionarme algún otro ejemplo de alguna variable cualitativa que hasta ahorita se te venga a la mente? Este, mm, no sé, Tomando en cuenta de que las variables cualitativas no se representan puede contar. cualidades. Ajá, nada más representa cualidades. Ajá. Una variable que no puedas contar, pero que sepas que existe y que varía de persona a persona o de cosa a cosa. Ah, no sé, pues yo creo que um, ay, es que no iba a decir uno, pero no, porque no se puede. Dilo. No, porque eso no. Porque es que, bueno, yo iba a decir el sexo de cada persona, pero pues al final solamente existe hombre y mujer, entonces eso sí se puede contar. Este, Pero mm, ¿cómo? bueno,
¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes contar el sexo de una persona? O sea, ¿Puedes no, o sea, puedes yo hablo medir de qué su, tan masculino es alguien? No. O sea, o es hombre o es mujer. ajá, entonces sí cuenta. Claro, es una variable. Ah, entonces ahí está, profe. Ok, muy bien, el sexo. Sí, porque el sexo no puedes medir qué tan hombre es alguien o qué tan mujer es una mujer. Ok. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos más como esos. Ok. Y tomando en cuenta el ejemplo que menciona su compañera Katherine, vienen las clasificaciones de las variables cualitativas. En el caso de las variables, existen tres tipos de variables cualitativas. La primera, que son conocidas como dicotómicas o binarias. La segunda, que son llamadas politómicas o nominales. Y la tercera, que son las ordinales o una variable ordinal. ¿Qué ejemplos nosotros podemos encontrar en las variables dicotómicas o binarias? Pero para poder representar, necesitamos saber qué significa. Entonces, una variable dicotómica puede representar dos valores únicamente. Y ahora sí, Katherine, aquí entra la variable que tú mencionaste. ¿Cómo puede representar dos valores únicamente? Hombre-mujer. Hombre-mujer es una variable dicotómica, porque nada más puede existir esos dos géneros, ¿ok? Esos dos sexos, hombre y mujer. ¿Qué otra variable se les ocurre a ustedes que nada más pueda tener dos valores, muchachos? A mí ¿Sí? me ocurre una pregunta, con la respuesta cierto o falso, ¿no? Exacto, cierto o falso. Si te preguntan, ¿pasaste el año pasado la materia, no sé, de cálculo diferencial? ¿Cierto o falso? Entonces nada más tienes dos opciones. ¿Qué otro ejemplo pueden encontrar en una variable dicotómica o binaria? Ahí entraría también lo de sí, ¿no? Las preguntas cerradas. Otra Es exacto, preguntan, sí o ¿usa esto? no. Sí, no. Exacto, sí o no. Por ejemplo, podemos representarlo como, ¿eres casado? Sí o no. Pero ojo ahí, dejar las preguntas va acompañado muchas veces de un cuestionario en la que ustedes delimitan las respuestas y en la que ustedes nada más delimitan a dos opciones. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿eres casado, sí o no? Yo la puedo convertir a ¿cuál es tu estado civil? Y ahí no solamente está el grado de casado, sino está el grado de soltero, está el grado de viudo, está el grado de amaciato, está el grado de otras cosas. Ok, y tomando en cuenta este ejemplo, existen las variables cualitativas de tipo politómicas. Son aquellas que pueden representar de tres a más valores, pero seguimos en la misma premisa de que no se pueden cuantificar, no se puede contar qué tanto es esa variable, sino sencillamente existe. ¿Qué ejemplos podemos nosotros representar como una variable politómica o una variable nominal? Quisiera preguntarle a Yair. Yair. Yair a la una. Yair a las dos. No, profe, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me puedes repetirla? Está usted durmiendo, compañero. Hay que despertar. Estamos en clases. No, no está. A ver, ¿para Ok, qué pongo? le damos la oportunidad a Luis Hernández. Sí, profe. Ok, ¿podrías mencionarme un ejemplo sobre una variable politómica o nominal, tomando en cuenta que este tipo de variable puede tomar varios valores? Habíamos dicho que anterior a esta variable, las variables dicotómicas pueden representar solamente dos variables. Y sus compañeras y sus compañeros habían comentado, por ejemplo, ¿eres casado? Sí o no. ¿Pasaste la materia del semestre pasado? ¿Cierto o falso? Nada más tenía dos valores. En el caso de las variables politómicas, puede tomar de tres a más valores. ¿Puede representar algún ejemplo?
Pues yo creo que una pregunta de que si te gusta tal cosa, y la respuesta podría ser sí, no, tal vez, un poco o así, por ejemplo. Aterriza la pregunta. ¿Cuál pudiera ser esa pregunta? Mm, Podría ser, ¿te gusta la clase? Podría ser, ya podría ser sí, no o tal vez. Un poco, se puede decir. Ok, ahí ya la estás delimitando a 3 respuestas y está muy bien, porque con esas, gracias, compañero, con estas delimitaciones, nosotros podemos convertir sin temor a equivocarnos a una variable estadística y la podemos estudiar. La podemos, después de que nosotros las delimitamos a una variable politómica, las podemos convertir a una variable cuantitativa y ya les explicaré cómo y para qué. Otro ejemplo de las variables politómicas puede ser, se me ocurre, Las emociones. las emociones, exacto, exacto, muy bien. Por ejemplo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Triste, enojado, feliz o indiferente. Ya le agregamos una cuarta variable, una cuarta opción, y esta la convierte en una variable politómica. Sin embargo, no podemos nosotros medir qué tan contento estás o qué tan triste estás. ¿Estás triste o estás contento? ¿O estás indiferente? Etcétera. No la podemos medir, sencillamente la podemos indicar. Y tenemos una tercera opción, que son las variables ordinales. Son aquellas que siguen un orden o una jerarquía. ¿Y qué ejemplos nosotros podemos encontrar en estas? Por ejemplo, cuando nosotros clasificamos por abecedario, le estamos dando una jerarquía. Primero está la A, está la B, está la C, y etcétera. ¿Cómo podemos nosotros representar una variable ordinal en la universidad? Pues por los semestres. ¿Quiénes son los de más alto grado los de más alto grado, vaya? Pues los que van en semestres más anteriores, más avanzados. Ahí le estamos dando una jerarquía, ¿ok? También podemos encontrar, al encontrar una jerarquía, podemos encontrar la variable, el nivel socioeconómico. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles socioeconómicos que existen? Pues podemos encontrar 3, Profe, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, mis compañeros creo que quieren entrar a la clase, dice que si los puede aceptar. A ver, ¿quiénes serán? No me aparece en las opciones. Vamos a ver. Sí, sí, aquí está. Y listo. Gracias. Entonces, en cuestiones de nivel socioeconómico, ¿cuáles pueden ser las opciones que nosotros podemos encontrar y que le podamos dar una jerarquía? Pues el nivel socioeconómico puede ser bajo, medio o alto, hablando de clases sociales. Sin embargo, esta clasificación de nivel socioeconómico también, si se dan cuenta, puede entrar en una de las opciones politómicas, porque estamos teniendo de 3 a más valores. Sin embargo, como está dando una jerarquía, obviamente entra en el nivel de la variable ordinal, ¿ok? En el caso de las variables cuantitativas, pues como su definición lo dice, son variables que se pueden cuantificar y son variables matemáticas. Es decir, si tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con números, ¿ok? Entonces, sus valores van a tomar como argumento cantidades numéricas. Y esta clasificación de variables cuantitativas nada más las podemos encontrar de 2 maneras. La primera, que son las variables discretas, y la segunda, que son las variables continuas. ¿Cuáles son y cómo las podemos diferenciar? Las variables discretas presentan separaciones, es decir, no hay valores intermedios, ¿ok? Y en el caso de las variables continuas, sí presentan separaciones inmediatas o intermedias. Por ejemplo, les voy a mencionar un sinfín de variables en las que son cuantitativas, pero
vamos a tratar de diferenciarlas. Por ejemplo, el peso, aquí entran todas las que conocemos generalmente. El peso, la estatura, la edad, la velocidad en la que va en el carro, un número de queja, clases del año, cantidad de ropa que tienen en su closet, etcétera. Todas estas variables son cuantitativas. ¿Por qué? Porque las podemos representar con un número. Sin embargo, hay una subclasificación. Y en el caso de las variables discretas, nos menciona que existen separaciones, es decir, no hay valores intermedios. Por ejemplo, un claro ejemplo de una variable discreta es el número de quejas que presenta servicios escolares, por ejemplo, en la universidad. Si bien es cierto que reciben muchas quejas, todas son un número cerrado. Por ejemplo, el año pasado recibieron 533 quejas. Este año recibieron 25 quejas. Si se dan cuenta, son números concretos, pero no existen números intermedios. Es decir, no pueden recibir 500.5 quejas o media queja. O sea, porque es una queja o no es una queja. Es un número cerrado. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo pudiera ser? El número de clases que existen al año. ¿Cuántas clases recibimos al año en la universidad? No podemos nada más recibir media clase. O se recibe la clase o no se recibe la clase. No hay medias clases. Ojo, no es lo mismo una clase a media hora de clase. O sea, ¿es una clase o no es una clase? Vaya, no tiene nada que ver con el tiempo. A ver, vamos a darle acceso a estos dos chavos. Ok, entonces, en una variable continua, a diferencia de la discreta, sí existen separaciones. Por ejemplo, el peso. Quisiera preguntarle a Efraín. Efraín, ¿cuánto pesas? 65, profe, creo. 65. ¿Vale? Sí, profe. 65, ok. ¿Eivonne? ¿Yo? Sí. Como 49, 50, hace mucho que me pese. Ok, muchas gracias. Si se dan cuenta, sus compañeros dieron dos valores. El primero dijo 65 kilos, lo redondeó y en automático convirtió su variable a una variable discreta. ¿Por qué? Porque no está dejando separaciones. A diferencia de su compañera. Su compañera mencionó que pesaba 49 kilos 50 gramos, 49,50. Entonces, ahí está dejando una variable continua. ¿Por qué? Porque está viendo separaciones. Lo mismo ocurre con la estatura. ¿Cuánto mide Joel? Joel, por favor, compártenos tu estatura. 1,62. 1,62. Y quisiera preguntarle a Luis Hernández, ¿cuánto mides? 1,58. 1,58. Si se dan cuenta, utilizan dos dígitos. Entonces, 1,62, 1,58, 1,49, 1,73. Si se dan cuenta, hay separaciones. ¿En qué? En el metro. Entonces, al haber separaciones en automático, se convierte en una variable continua. ¿Por qué? Porque no tiene un fin. Vaya, si nosotros seguimos fraccionando esa estatura, nunca vamos a llegar a un fin porque siempre van a haber variaciones. Entonces, la contabilidad de esa variable siempre va a ser continua, nunca va a tener un fin. No sé si me explico. ¿Alguien más pudiera dar un ejemplo sobre variables discretas y variables continuas? ¿Alguien que quiera participar? Yo, profe. ¿Sí? Los autos que fabrica una concesionaria, por ejemplo, no puede ser medio auto. ¿Es un auto o no es un auto? Exacto. Entonces, ahí podemos nosotros convertir la pregunta a cuántos carros produce la agencia Volkswagen.
O sea, produce 5, 10, 15, 20, 30, el número que ustedes quieran, pero es un número cerrado. Es una variable discreta. No presenta separaciones. Es decir, no, como dice su compañero, no puede haber 5 carros y medio. O sea, o son un carro completo o no se considera una producción de un carro. Sin embargo, por favor, ¿pudieras dar otro ejemplo sobre una variable continua? Ya diste la de la discreta. Ahora sería una variable continua. ¿Sí? Sí, profe, podría ser, hablando igual de una empresa de autos, Ok. las edades de sus empleados. Por ejemplo, unos tienen 65, 40, algunos son jóvenes, otros ya llevan más tiempo. La variable continua, 65, 40. Ok. No, no me la Ahí habría que especificar bien sobre, si se dan cuenta, la edad. Si yo les digo, ¿cuántos años tienes? 65. ¿Cuántos años tiene su compañera? 24, 23, 22, 21. ¿Qué tipo de variable creen que sea? ¿Discreta o continua? discreta, Ok. porque estás especificando años, o sea, no estás especificando cuánto tiempo tiene que naciste, a lo mejor exactamente con exactitud, sino pues, en años, ¿cuántos años tienes? Pues, no sé, yo por ejemplo, 18 cumplidos. Ok, muy Entonces, bien. como usted dice, la pregunta, otro ejemplo, por ejemplo, de discreta podría ser, no sé, la población, Ok. cuando hacen las encuestas, o sea, Ujú, no van a partir a la mitad de un niño, ¿verdad? claro. Entonces, la población o en su defecto de continuas, podría ser, no sé, a lo mejor una empresa que embotella refresco, porque está manejando litros, o sea, no le va a salir con exactitud, no sé, 15 millones de litros. O sea, tienen cifras que a lo mejor pueden ser medidas muy específicamente. Exacto. Muy bien, José. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿A qué conclusión podemos llegar? A que tiene mucho que ver el contexto en el que se está declarando la variable. Si nosotros, como mencionaba su compañero, con la cuestión de la edad, si nosotros decimos cuántos años tienes, estamos delimitando a años. No estamos abriendo la pregunta a cuánto tiempo tienes de vida, que es diferente. Ahí sí sería una variable continua. ¿Por qué? Si nosotros preguntamos cuántos años tienes, es una variable discreta porque estamos diciendo cuántos años como tal, 20, 30, 40, 52, 53, etcétera. Pero si nosotros cambiamos la pregunta y la convertimos a cuánto tiempo de vida tienes, pues ahí sí puede variar y será continua. ¿Por qué? Porque entonces podríamos decir, tengo 22 años, 3 meses, 23 días, 5 horas, etcétera. Entonces va variando y entonces se convierte en una variable continua. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que uno declara la pregunta o la variable, vienen las clasificaciones, porque muchas pueden entrar en, en estas subclasificaciones que vimos, tanto cualitativas como cuantitativas. Para ello, viene la actividad número 3. ¿Ok? Y la actividad número 3, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Mucho ojo. Vamos a describir 3 ejemplos de cada una de las variables vistas en clase. Es decir, 3 ejemplos de las clasificaciones de las variables cuantitativas y 3 ejemplos de cada una de las clasificaciones de las variables cualitativas. Es decir, vamos a tener 3, 6, 9, 12, 15 ejemplos, muchachos. ¿Ok? Y las vamos a representar mediante una imagen y vamos a indicar el tipo de variable que representa. ¿Ok? ¿Tenemos dudas? Espero que sí. Para eso, les preparé 2 ejemplos. Por ejemplo, acá, cuando vamos al mercado, el ejemplo número 1 pudiera ser el siguiente. Cuando vamos al mercado, vemos una gran diversidad de productos alimenticios. Las frutas son un tipo de variable politómica o nominal.
ya que representan varias opciones, ¿ok? Ahí estoy delimitando y clasificando mi variable. El ejemplo número 2. Y obviamente vamos a indicar en qué tipo de variable es, vaya. Si es una variable cualitativa, que en este caso sí lo es, o una variable cuantitativa como la siguiente. Por ejemplo, dice, la variabilidad de la estatura de los niños puede variar en centímetros. Por ejemplo, algunos pueden medir 1,65 y otros pueden medir 1,67. Esta fluctuación la convierte en un tipo de variable continua. ¿Por qué? Porque algunos pueden medir 1,68, 1,69, etcétera, en un metro fraccionado. ¿Ok? Y así como yo representé estos dos ejemplos, ustedes van a representar sus 3 ejemplos de cada variable. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿No? Si no hay ninguna duda, entonces podemos concluir nuestra actividad. ¿Ok? ¿Esa actividad para cuándo va a ser, profe? Para esta semana, aparte yo les voy a dejar más material que vamos a ver con respecto a... necesito que esta actividad la voy a delimitar para el día jueves aproximadamente. ¿Por qué? Porque necesito que también revisen otras cosas que yo les voy a adjuntar en plataforma que tiene que ver con la medida de tendencia central, pero necesito que tengamos en cuenta y ya bien dividido en nuestra mente este tipo de variables, porque a partir de hoy vamos a empezar a utilizar vamos a trabajar con variables cuantitativas para nuestros ejercicios estadísticos, ¿ok? Entonces necesito que realicen este ejercicio para que ya a partir de la siguiente semana ya comencemos con puros ejercicios. ¿Ok, muchachos? Profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Te escucho? ¿Sí, te escucho? ¿Ivonne? Feliz Día del Maestro, profe. Ay, muchas gracias. Feliz día del maestro. Feliz día, profe. Ay, muchachos. Muchas gracias, muchachos. Qué detalle, qué bonito. Qué bonito, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues no sé qué más comentarles, muchachos. Muchas gracias. Se les agradece. Qué bonito se siente. Y pues estamos, ay, muchachos, pues no sé qué cosa decirles. Qué bonito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y nos estamos viendo, muchachos. Entonces se me va a acabar el tiempo. Tengo 2 minutos, pero en 2 minutos podemos decir mucho. Entonces, muchachos, les dejo ya la actividad. De todos modos, la clase va a estar grabada. Se la voy a subir en plataforma para que la tengan. Y si tienen alguna duda, por favor, coméntenme, escríbanme. Ya saben que yo les contesto en cualquier hora y cualquier momento. Nada más que obviamente si me escriben después de las 12, pues lo más probable es que voy a estar durmiendo. Pero pues en cuanto me despierte, yo les contesto. ¿Ok, muchachos? Ok, gracias, profe. Profe, Ok, gracias. muchachos, váyanse a La desayunar. pase bien. Váyanse a desayunar. Muchas gracias de verdad otra vez. ¿Sale? Adiós, profe. Ok, profe, adiós. Gracias. Adiós, profe, adiós.